Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra juntos. Por estos medios pedimos que nos dirijas en estudio de tu palabra y que podamos extraer lecciones que sean útiles en nuestro caminar con Cristo. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del estudio de hoy es Jacob y las promesas del pacto. Y antes de entrar a la vida de Jacob y examinar las promesas del pacto que Dios hizo con Jacob, que es una repetición del pacto que Dios hizo con Abraham, queremos examinar la vida de Abraham para ver las promesas que Dios le hizo a Abraham y ver cómo esto pasó hasta Jacob y llegó hasta Jacob. Lo primero que queremos ver es cuando Dios le habló a Abraham, en Génesis 12:1 vemos que dice, vamos a leer del 1 al 3. Génesis 12, versículos del 1 al 3 dice, Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos varias cositas. Dios llama a Abraham para salir de una tierra, para que fuera a una tierra que Dios le mostrará. Y ahí está implícito la promesa de una tierra, ¿no? Dios le mostrará una tierra para que él la habite. Ahora también Dios le promete hacer de él una gran nación, es decir, le promete una simiente, le promete prosperidad en cuanto a multiplicación de su familia. Le promete, le dice que lo va a bendecir, que lo engrandecerá su nombre, que lo hará respetable y tendrá un nombre conocido entre los hombres y admirado por los hombres, y será de bendición. Así que dentro de la promesa no solo está bendecirlo, no solo está darle una tierra grande, no solo está darle una simiente, sino también está en que todo eso que Dios le da es para que él sea de bendición para otros. Vemos como en las promesas del pacto no es exclusivo para Abraham, es para que aquel que lo recibe pueda ser un canal de bendición para alcanzar a otros. Recordemos que Abraham había sido idólatra. Abraham no había sido perfecto. Nos dice en Josué 24:2 que Abraham sirvió a otros dioses cuando vivía en Ur de los Caldeos. Así que es muy importante recordar esto. No es porque había algo mejor en Abraham o algo justo en Abraham. No es que Abraham fuera justo por sí mismo y por eso Dios vio algo bueno en él y lo eligió. No, Dios en su misericordia lo elige para comenzar a obrar en él una obra de santificación, para que eventualmente Abraham sea un canal para alcanzar a otros. Y nos dice que él será de bendición. Y también se nos dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra, o por medio de él. Las promesas dadas a Abraham y la bendición dada a Abraham era para que esa bendición se extendiera a todas las familias de la tierra. Interesante, ¿no? También queremos repasar algunas cosas que se nos mencionan en, ¿verdad? De cuando Dios vuelve y repite la promesa a Abraham en Génesis 15. El versículo 5 dice, y le sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Nuevamente Dios le promete a Abraham simiente. Luego se nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en el versículo 7 leemos lo siguiente, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y lo interesante es que Pablo en Romanos 4:13 dice lo siguiente, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Miren qué interesante, aquí dice que no fue por la ley que Abraham recibió la promesa o que le fue dada a Abraham la promesa. Recordemos que Dios le dijo a Abraham cuando él estaba en Ur de los Caldeos que saliera de Ur de los Caldeos. Y Dios es quien lo saca de Ur de los Caldeos
lo saca de la idolatría, del paganismo, del servir a otros dioses, como dice en Josué 24:2. Él lo saca de allá y le promete darle la tierra, le promete hacer de él una nación grande, darle simiente, le promete que él sería bendecido y que sería de bendición para todas las familias de la tierra. No fue por la ley, porque él evidentemente estaba quebrantando la ley cuando recibió la promesa de Dios. Y esta promesa incluía que sería heredero del mundo. Así que esa tierra que en Génesis 15:7 se menciona, y también en Génesis 12:1, la tierra que le es prometida a Abraham, es el mundo entero. No es un pedacito de tierra allá en Palestina, ¿verdad? En el cercano oriente. Dios le está prometiendo el mundo entero a Abraham. Es decir, cielos nuevos y tierra nueva, porque sin duda alguna Abraham, nos dice el libro de Hebreos, que no recibió esa tierra, ¿verdad? En vida, sino que está todavía esperando, aguardando la promesa, está descansando, esperando cuando esa promesa le sea dada o sea cumplida, ¿no? Que reciba cielos nuevos y tierra nueva. Así que Abraham había sido llamado del paganismo, del pecado. Estando en pecado se le hicieron promesas y él creyó esas promesas y fue justificado por la fe. También leemos que las promesas vuelven a ser repetidas una vez más en el capítulo 22 de Génesis, después de que Abraham ofreció en holocausto a su hijo Isaac. El versículo 17 y el versículo 18 nos dicen lo siguiente, ¿verdad? El ángel del pacto le repite las palabras del pacto y amplifica esas palabras y las reitera y las explica aún más diciendo: bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditos todos los gentiles de la tierra, por cuanto escuchaste mi voz. Así que Dios hace promesas, y como Abraham escuchó la voz de Dios, aún teniendo pecado en él, aún siendo un idólatra, aún sirviendo a otros dioses, él escuchó la voz de Dios y le hizo caso a esas promesas de Dios y comenzó a caminar siguiendo esa voz y haciéndole caso a esa voz, sabiendo que el que había prometido era fiel para cumplir. Abraham comenzó a vivir una vida de justificación, comenzó a ser justificado, y ya en este momento, cuando él entrega su más preciada posesión, que era su hijo, y no se reserva nada y lo está dispuesto a entregarlo todo, es evidente que su fe se había fortalecido a tal punto que él sin duda alguna vivía de toda palabra que salía de la boca de Dios y le creía a Dios. Por eso se le dice nuevamente que se multiplicaría su simiente. Su simiente poseería las puertas de sus enemigos, es decir, tendría victoria sobre sus enemigos, pero especialmente implica victoria sobre el pecado, porque el enemigo principal que tenemos es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando hacernos caer en el pecado y de esa forma poder destruirnos. Y también se le promete en el versículo 18 de Génesis 22 que en su simiente serían benditos todos los gentiles de la tierra o todas las naciones de la tierra. Y todo esto porque escuchó la voz de Dios, porque le creyó a Dios, porque escuchó con fe, recibió esas palabras y las atesoró y creyó que eran ciertas y creyó que el que prometió era fiel para cumplir. Y creyó, ¿verdad?, en esperanza contra esperanza. En cuanto a lo que significa poseer las puertas de sus enemigos, leemos en Lucas 1:67 las palabras de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, dice el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó el cuerno de salud en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos que fueron desde el principio sus profetas, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo testamento o su santo pacto,
del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Así que el ser librado de los enemigos implica o tiene como consecuencia servirle a Dios en santidad y en justicia. Y esto es fácil de comprobar con un ejemplo. Si nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel en Egipto, mientras ellos eran abusados y sometidos por los egipcios, no solamente ellos tenían esclavitud física, sino también ellos tenían esclavitud espiritual, por cuanto ellos no podían ser libres para adorar a Dios tal como ellos deseaban. De hecho, Moisés apeló varias veces al faraón: déjanos ir al desierto a celebrar fiesta a Jehová. Y faraón se oponía. Entonces vemos cómo la esclavitud física y la esclavitud a los enemigos y el sometimiento a los enemigos implicaba también un sometimiento espiritual, ¿no? Unas limitaciones espirituales. Pero aquí se nos dice que cuando se le juró a Abraham que entonces ellos serían salvos de sus enemigos y que su simiente poseería las puertas de sus enemigos, realmente se le estaba prometiendo que sin temor serían librados de sus enemigos y servirían en santidad y en justicia delante de Dios. Ser librado de los enemigos también significa ser librados del pecado y de la muerte, ser librados de Satanás. Así que resumiendo hasta este punto aquí las promesas del pacto de Abraham, vemos que a él se le promete la tierra, que es el mundo. Se le promete simiente y abundante, ¿verdad? Más que las estrellas del cielo y más que la arena del mar. O como la arena del mar. Se le promete victoria sobre sus enemigos, que no es otra cosa que victoria sobre el pecado. Y también se le promete ser de bendición para todas las familias de la tierra. Estos son 4 puntos muy importantes dentro de lo que es las promesas del pacto. Se le promete cielos nuevos y tierra nueva. Se le promete una simiente, que es la dádiva no solamente de descendientes, sino que implica también la dádiva de Cristo. Él ha de recibir al Hijo de Dios. Se le promete a Cristo, que es la palabra de Dios. Se le acercó en Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice: la palabra de Dios vino a Abraham diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Cristo es el galardón de Abraham. Cristo, la palabra de Dios que se acercó a él, le dice: yo soy tu galardón. Cristo mismo es un regalo. Cristo mismo es una dádiva. Cristo mismo es la porción, es la herencia dada a Abraham. No solamente se cumplió literalmente al Dios enviar a su hijo según la simiente de Abraham, sino que también Dios se lo dio en aquel momento. Ya Cristo era la heredad de Abraham. Y la victoria sobre los enemigos, como ya vimos, que es victoria sobre el pecado. Y todas estas promesas dadas a Abraham, todas estas bendiciones dadas por Dios a Abraham, serían extendidas al mundo, y todo aquel que entendiera que estas promesas y estas bendiciones eran también para él, iban a ser bendecidos con las mismas bendiciones que había tenido o que le fueron dadas a Abraham. Y Dios reitera y repite el pacto a Isaac. Isaac lo repite a Jacob, ¿verdad? Recordemos el incidente de Jacob, y aquí ya nos adentramos en Jacob. Jacob, desde que nació, sus padres sabían que Jacob se convertiría en la cabeza espiritual por la cual Dios continuaría bendiciendo al resto de la tierra, aquel que recibiría las promesas y las bendiciones del pacto, y todos aquellos que se sujetaran a él serían también bendecidos bajo su cuidado. Y con todo y esto, Jacob dudó de la palabra de Dios e intentó hacer por él mismo aquello que Dios había prometido hacer. Dios había dicho que el hijo mayor, que era Esaú, serviría al menor, que era Jacob.
O sea que había una posición de sujeción del mayor al menor y que esto sería así. Sin embargo, se duda de la palabra de Dios y entonces se busca tener la bendición de Isaac, esta bendición del pacto. Se busca tenerla o tomarla por medio del engaño. Y esto me acuerda a la historia de Abraham, cómo Dios le prometió una simiente y él busca por sus propios medios cumplir lo que Dios había prometido. Y fracasó. O sea, sí obtuvo un hijo, pero no era el hijo de la promesa y no era el hijo aquel que había de continuar con heredar esa bendición para que los demás también fueran bendecidos en él. Asimismo pasó con Jacob. Jacob había recibido unas promesas, los padres de Jacob habían recibido unas promesas y la mamá de Jacob junto con Jacob deciden engañar a Isaac para que la bendición del pacto se le dé a Jacob. Y así ocurrió. Y Isaac bendijo a Jacob por medio del engaño. Después viene Esaú, se entera lo ocurrido, amenaza de muerte y dice que tan pronto su padre muera, él va a matar a su hermano. Jacob tiene miedo y culpa y decide huir. Y cuando se va a ir de la casa, su padre tiene unas palabras de bendición. Y le dice lo siguiente en Génesis 28, versículos 3 y 4. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. ¿Qué se le dice? Se le dice que Dios omnipotente que lo bendiga, que lo haga fructificar y lo multiplique. O sea, hay una bendición que incluye una multiplicación de la simiente, ¿no? Hasta llegar a ser congregación de pueblos y luego se le dice y te dé Dios, el Dios omnipotente te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo para que herede la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Y luego se habla nuevamente de la herencia de la tierra. Él escucha estas palabras de su padre, pero se va muy cargado porque estaba en pecado, había fallado. Y hasta este punto él había escuchado 2 veces bendición de parte de su padre. Una cuando engañó a su padre haciéndose pasar por Esaú. Y luego cuando va a salir de su casa en esta instancia que acabamos de leer, luego repite nuevamente, ¿verdad? Escucha a su padre repetir bendiciones sobre él. Sin embargo, él todavía no había tenido ese encuentro como Abraham había tenido con Dios. Ese encuentro de escuchar de parte de Dios las promesas directamente. Y él se va de casa de su padre sintiendo una culpa muy grande por lo que había hecho, sintiéndose muy pecador. Y cuando iba de camino para Harán, que está al norte de Mesopotamia, leemos en Génesis 28, versículos del 11, vamos a leer del 11 al 15 y luego leemos el versículo 18. Dice así. Y se encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba encima de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra. Y te multiplicarás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y yo te guardaré por donde quiera que fueres. Y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y la puso por título y derramó aceite encima de ella. Y vemos esta primera instancia donde Jacob tiene un encuentro con Dios, aunque fue por medio de sueño, ¿no? Nos dice que soñó. Y soñó con una escalera
que estaba apoyada en la tierra, pero la parte de arriba llegaba hasta el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por medio de esa escalera y el Señor estaba encima de ella, allá en lo último de la escalera, en la parte de arriba, allí estaba la gloria de Dios, allí estaba Dios y Dios le habló en ese sueño y le repitió las promesas del pacto él mismo. Le dijo que la tierra donde él estaba acostado se la daría a él de su simiente, sería tan multiplicado como el polvo de la tierra. Todas las familias de la tierra serían benditas en él y en su simiente. Y le hace unas promesas muy importantes para él. Se le aseguró de la presencia divina. Se le dijo, yo soy contigo, yo estoy contigo. No estás solo, no te he abandonado a pesar de que engañaste, no te he abandonado. Tienes miedo por tu vida y estás huyendo por tu vida, yo te guardaré por donde quiera que fuere. Es semejante a lo que mencionábamos hace un ratito sobre Génesis 15, cuando Abraham, después de haber batallado y haber hecho guerra, temía por su vida. Se le aparece la palabra de Jehová y dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Se le promete protección a Abraham. Y en el mismo capítulo 15, más adelante, se le promete que él moriría de viejo, no que lo matarían, sino que moriría en paz y lleno de muchos años. Así vemos como las promesas a Abraham se le repiten a Jacob y se le promete la presencia divina, se le promete protección divina y se le dice que no lo va a abandonar hasta que le haya cumplido todo lo que le había prometido. ¿Qué justicia tenía Jacob para que Dios le hiciera esto? ¿Qué de bueno tenía Jacob para que Dios fuera así de bueno con él? Nada, él era un engañador. Su fe había fracasado, había engañado a su hermano y a su padre. Sentí una culpa inmensa por esto. Y en un momento de soledad, de tristeza, de culpa, se le aparece Dios en sueño y le repite todas estas promesas, dejándole saber que estaría con él. Lo interesante es que cuando Jacob recibe directamente de Dios las promesas y escucha la voz de Dios, ¿verdad? En esta instancia, ¿dónde realmente estaba Jacob? Si él estaba durmiendo, ¿dónde estaba él? Él estaba en el suelo y su cabeza apoyada sobre una piedra, sobre una roca. Él había tomado piedras de aquel lugar y la había puesto sobre había puesto como cabecera y había recostado su cabeza sobre aquel lugar. Por eso nos dice en el versículo 18, y tomó la piedra que había puesto a su cabecera y la puso por título y derramó aceite encima de ella, como un memorial de lo que Dios acababa de hacer con él ahí. Dios acababa de hacer pacto con él. Dios acababa de presentarle sus promesas a Jacob. Y vemos que lo que Dios le está prometiendo aquí es lo mismo que le había prometido a Abraham. Es lo mismo que le había prometido. Y Jacob comenzó a vivir teniendo presente este encuentro y teniendo presente las promesas que Dios mismo le había hecho a él. En Génesis 32, versículos 6 y 7, muchos años más adelante, ya él tenía muchos hijos, tenía mucho ganado, Dios lo había bendecido y prosperado grandemente, y Dios le había dicho, vuelve a la tierra de tu familia, ¿verdad? La tierra de la cual saliste, regrésate hacia tu casa. ¿Y qué nos dice Génesis 32, 6 y 7? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. ¡Ja! Ahora la cosa se puso fuerte para Jacob. ¿Cómo había sido? ¿Bajo qué circunstancias se fue Jacob de su casa, del hogar de su familia? Se fue huyendo porque ¿qué? Porque Esaú quería hacerle daño, Esaú quería matarlo,
Esaú quería destruirlo. Y entonces cuando su hermano recibe aviso de que Jacob volvía, Esaú sale a su encuentro con 400 hombres. ¿Qué es lo que piensa Jacob? Lo lógico, mi hermano va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Finalmente se va a vengar de lo que le hice. Y en el versículo 7 leemos de Génesis 32, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas. Lo dividió todo en 2 cuadrillas, ¿verdad? Buscando que si el hermano ataca a uno, por lo menos el otro se salve. Pero se nos dice que él tuvo gran temor, tuvo miedo. ¿Y qué hizo en momento de miedo? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? La palabra de Dios nos dice, en el día que temo, en ti confío. Tenemos que recordar las promesas de Dios en el momento de temor y recordar ese amor que echa fuera el temor para que el temor desaparezca. Pero esto no significa que no debemos ir en oración. Sí, debemos ir en oración y presentarle nuestro temor al Señor y pedirle a Él que nos ayude a recordar su amor y a recordar su providencia, a recordar sus promesas para que el temor desaparezca por completo. Recordemos que fue Dios el que le dijo a Jacob que volviera a su tierra. Y él tenía que aprender a confiar que si Dios le dijo que él fuera para allá, Dios estaría con él. Esto es como cuando Jesús y los discípulos se montaron en una barca y Jesús le dijo, crucemos al otro lado, vayamos al otro lado del lago o del mar. Y ellos comenzaron a navegar y Jesús se durmió y hubo una tempestad y todos ellos se afanaban mucho por mantener el barco a flote y sentían que iban a perecer, y Jesús estaba durmiendo y lo despertaron. Mira, no tienes cuidado de que estamos pereciendo casi, que estamos ahogándonos. Y Jesús reprendió el viento, ¿verdad? Y el mar, y todo se calmó. Y le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque su palabra, él había dicho, vamos al otro lado. Y ellos tenían que confiar que iban a llegar al otro lado. Ellos tenían que creer que lo que Jesús les dijo que hicieran, ellos lo iban a poder hacer. Pues asimismo, se le había hablado a Jacob que volviera a esta tierra y él tenía que aprender a confiar, pero tenía miedo porque era humano, porque todavía había culpa en él, todavía había un sentido de que él no merecía todo lo bueno que Dios le había prometido, y le costaba creer que él estaba siendo escudado y protegido en todo momento. Pero él no se tiró a sufrir y a tomarse pena o lástima. ¿Qué él hizo? Versículo 9 de Génesis 32, leemos hasta el 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu natural, y yo te haré bien. Él comienza a orar y comienza en medio de su oración a recordar las promesas de Dios. Tú fuiste el que me dijiste que volviera. Yo estoy haciendo tu voluntad. Yo estoy haciendo lo que me dijiste que hiciera. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has hecho con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Yo no merezco ninguna de tus misericordias. Y ninguna de las promesas que has cumplido las merezco. No merezco nada. No soy merecedor de todo tu amor, toda tu misericordia, todas tus bendiciones. Sin embargo, tú me prometiste que me harías bien. Eso es prácticamente lo que le está diciendo. Y el versículo 11 nos dice que le hizo este pedido directamente a Dios. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, que por ventura no venga y me hiera la madre con los hijos. Sálvame de la mano de mi hermano, que le temo. Le tengo temor de lo que me vaya a hacer a mí y lo que le vaya a hacer a mi familia. Y vuelve y repite las promesas de Dios. Y tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Tenía temor de que su hermano se metiera y destruyera a él y a toda su simiente y borrara su nombre de sobre la faz de la tierra. Él oró recordando las promesas de Dios. Y leemos
lo que pasó, ¿verdad? Esa noche antes de ese encuentro con su hermano Esaú. En Génesis 32 del 24 al 29 se nos dice lo siguiente: y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que el alba subía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su anca, y la palma del anca de Jacob se descoyuntó luchando con él. Y dijo: déjame que el alba sube. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Esta historia es una historia que muchas veces no entendemos a ciencia cierta, o sea, no entendemos claramente, y porque se nos dice que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que el alba subía. Esto duró tiempo, esto hubo una lucha que tomó un tiempo. Jacob, que estaba a la defensiva, que tenía temor, sintió la presencia de un varón y Jacob comenzó a pelear con ese varón sin estar seguro quién era. Inicialmente, muy posiblemente pensara que era su hermano o que era algún enviado de su hermano, y comienza a defenderse, a buscar defenderse. Sin embargo, como estuvieron en lucha por mucho tiempo, el varón tocó la palma de su anca y la palma del anca de Jacob se descoyuntó. Es decir, en el área de la cadera. Y entonces, cuando usted está de pie luchando, utilizando sus fuerzas como apoyo, y de repente se le descoyunta una cadera, lo natural que va a ocurrir es que el cuerpo va a caer, que el cuerpo se va a caer. Sin embargo, aquí nos dice que él no se soltó, que a pesar de que se cayó, de que ya no tenía las fuerzas para luchar o batallar, él se aferró a este varón con el que estaba luchando, y el varón le dijo: déjame que el alba sube. Y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. Ya en este momento, ya Jacob comprendía con quién estaba luchando. Cuando con solamente tocarlo, su pierna se descoyuntó, y él sintió que se caía y se derrumbaba, lo que hizo fue aferrarse más a esta persona, ya sabiendo quién era esta persona y que había venido para bendecir. Este era el mismo que le había repetido las promesas, el mismo que le había hablado, el mismo ángel del pacto que una y otra vez habló con Abraham, era el mismo que había hablado con Jacob. Y él ya lo identifica y le dice: no te dejaré si no me bendices. Y esa fue una batalla de la fe, ¿no? El aferrarse a, ¿verdad? A Cristo, para que, pidiendo que lo bendiga, que él sabe que tiene una bendición para sí. Esto es una batalla de la fe similar a la que tuvo la mujer cananea, que siguió insistiendo, diciendo: no, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Hay una bendición para mí, no me la quiero perder. Y Jesús le dijo que grande era su fe. Esta es una fe similar a la que dice Jesús cuando dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia. Dice, y solamente dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los violentos, pero son los violentos en la fe, son aquellos que pelean la buena batalla de la fe, son aquellos que se aferran a Dios, aun cuando aparentemente Dios no los quiere bendecir, o no necesariamente se manifiesta inicialmente que hay una bendición para ellos, sino que sigue un proceso de apelación, un proceso de insistencia, reconociendo que uno es pecador, pero tú has prometido unas cosas, tú has prometido bendecir, y no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, porque yo sé que solamente tú tienes bendición para dar, y yo sé que tú vas a cumplir
tus palabras. ¿Y qué obtuvo Jacob por esta pelea de fe, esta batalla de fe? Obtuvo bendición. Y esto está constatado por el cambio de nombre que experimentó. De Jacob, que significa engañador, usurpador, su nombre fue cambiado a Israel, que significa príncipe de Jehová. También puede significar vencedor. Ya él era un vencedor. Ya él no era un engañador, un suplantador, un pecador. Ahora él era un vencedor. Ya lo había obtenido la victoria sobre sus pecados, el perdón de sus pecados y la justicia para vivir en libertad y para vivir en victoria. Es muy interesante reconsiderar dónde estaba Jacob cuando él recibió esta bendición. Él estaba aferrado a Cristo, recostado de él, cayéndose porque sus piernas no lo podían sostener, pero sus brazos se aferraron a él. ¿Y dónde estaba su cabeza, su pecho? Su cabeza estaba en el pecho de Cristo. Él estaba recostado de Cristo. Y recordemos cómo cuando se le habló por primera vez las promesas directamente a él de parte de Dios en aquel sueño en Betel, ¿dónde él estaba? Dijimos más temprano, él estaba con su cabeza recostada en la roca, que es un símbolo de Cristo. De hecho, la ungió con aceite. Y más adelante Jacob va a hacer alusión a este ángel que lo bendice, este ángel que ha estado con él, y él le llama la piedra o la roca de Israel. Miren qué interesante. En Génesis 48:16, en una bendición que él está echando sobre José y los hijos de José en particular, dice: el ángel que me liberta de todo mal, el ángel que me liberta de todo mal, el ángel libertador que lo liberta de todo mal, de los pecados, lo liberta de su hermano, lo liberta de tantas cosas malas que le pudieron haber pasado. Lo liberaron de su suegro de Labán, aun cuando Labán en una parecía que le iba a hacer daño, y fue con hombres también a encontrarse con él. Este ángel lo había libertado en todo momento, tanto físicamente como espiritualmente. Este ángel le cambió el nombre. Este ángel del pacto era Cristo. Dice: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos. El mismo que lo había bendecido a él le está diciendo que bendiga a esos dos hijos de José, a Manasés y a Efraín. Y mi nombre sea llamado en ellos y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Nuevamente se repite el vocablo similar del pacto. Y en Génesis 49:24, un capítulo después, cuando estamos leyendo acerca de las bendiciones que echó o mencionó o pronunció Jacob sobre todos sus hijos, dice lo siguiente: mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel. El fuerte de Jacob es el pastor y la piedra de Israel. Definitivamente le está haciendo alusión a este ángel que lo libraba de todo mal, esta piedra de Israel sobre la cual él había estado descansando cuando recibe las promesas de Dios. Significa que para nosotros también recibir las promesas de Dios, estas promesas que se extienden hasta nosotros, ¿dónde debemos estar nosotros? Debemos estar escondidos con Cristo en Dios, recibiendo las palabras de Dios hacia Cristo como habladas a nosotros. Debemos comprender que somos aceptos en el amado. Debemos recostarnos de Cristo y escuchar las palabras del pacto de nuestro Padre con nosotros y todas sus promesas a nosotros, sabiendo que son no solamente para Cristo, sino también para nosotros. Porque Dios hace a Cristo heredero, y Cristo hereda todas las cosas, es heredero de Dios y heredero del mundo y heredero de todas las cosas. Pero nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, porque si estamos en Cristo, recostados de su pecho, recostados de Él, recostados de la roca, ahí recibimos las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es reconocer esto constantemente y
Y de esa forma nosotros recibimos las palabras de Cristo. ¿Cómo nos recostamos del pecho de Cristo? Nos recostamos del pecho de Cristo sabiendo que Él tiene palabras de vida eterna para darnos. Y queremos atesorar cada una de ellas. Miren qué lindo lo que nos presenta Juan capítulo 13, versículos 23 y 25. Juan 13, 23 y 25. Nos dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba sentado a la mesa al lado de Jesús. Él entonces, dice el versículo 25, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Aquí vemos una escena muy bonita, a Juan recostado del pecho de su maestro, Jesús. Una escena muy tierna, muy tierna. ¿Qué recibió Juan de Jesús mientras estaba recostado de su pecho? Mientras estaba recostado de su seno, mientras se recostaba de él. ¿Qué recibió de él? No solamente recibió un conocimiento acerca de que Judas era quien iba a traicionar a Jesús, sino también recibió muchas instrucciones. Allí se nos relata todo lo que se habló a partir de, ¿verdad? Desde que estaban allí sentados en la mesa comiendo esa última cena juntos, esa Pascua juntos. Se les habla de un nuevo mandamiento. Se le hacen promesas de moradas, de una patria celestial. Se le da la garantía de que Dios es tal como Jesús lo reveló. Se le da la promesa de llegar a hacer obras mayores que las que Cristo hizo. Se les da la promesa que recibirían todo lo que pidiesen en su nombre. Se les da la promesa del Consolador, que es la presencia personal de Dios y de su Hijo con el creyente. Se le da la promesa de paz. Todo esto recibe Juan recostado del pecho de Cristo. Y Cristo, como mencionamos, a su vez, no solamente está a la diestra del Padre, Cristo también está en el seno del Padre, nos dice Juan 1.18. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo que está en el seno del Padre quien nos da a conocer cómo es nuestro Padre, quien nos revela sus promesas, todos los planes que Él tiene para nosotros y todo lo precioso que Él quiere hacer en nuestra vida. Él mismo nos bendice con las bendiciones que Él recibe de su Padre, las extiende a nosotros. Eso mismo nos presenta Proverbios 8, versículos 30 y 31, donde nos dice que Él es la delicia de Dios, pero Él también extiende esas delicias con los hijos de los hombres. Esas palabras que Él recibe de su Padre, de que tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, Él las extiende a nosotros para que nosotros sepamos que toda promesa que Dios hace a Él es una promesa para todos los que son de Cristo también. Es una promesa para todos nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Dios nos habla por medio de Cristo. Y si nosotros nos recostamos del pecho de Cristo, del seno de Cristo, así como Juan, por fe, mientras recibimos sus promesas y meditamos en ellas, y atesoramos esas promesas, Dios va a cumplir cada una de ellas en nuestra vida y le permitiremos a Él santificarnos y hacer de nosotros un gran pueblo que sea de bendición para el resto del mundo. Interesante lo que nos dice Oseas capítulo 12 versículos 3 y 4. Dice, en el vientre tomó por el calcañar a su hermano, hablando de Jacob, y con su fortaleza venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Miren, miren qué interesante. Aquí se nos dice que en Betel Dios halló, se encontró, buscó, descendió a donde estaba Jacob y allí habló con Jacob. ¿Nos dice el versículo? No, nos dice que habló con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice este versículo? Que las promesas habladas a Jacob también son para cada uno de nosotros.
pero únicamente las podemos recibir mientras descansamos en Cristo Jesús, mientras diariamente decidimos acercarnos a Jesús, recostarnos de su pecho y recibir su palabra. Y recibiendo su palabra, recibimos esas promesas, y esas promesas nos han de santificar y han de provocar en nosotros que seamos de bendición para todas las familias de la tierra. Cuando dice que el ángel habló con nosotros, significa que lo que el ángel le habló a Jacob también es para nosotros. Y tenemos la garantía y la seguridad de las promesas del pacto. Y estas se obtienen únicamente por fe al descansar sobre el pecho del Salvador, como Juan lo hizo y como Jacob también lo hizo. Y con esto tiene una conexión muy importante, ¿verdad?, que vale la pena mencionar, con el tiempo de angustia. La Biblia habla en Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Hay un tiempo de angustia que el pueblo de Dios ha de experimentar. Dice que grande ese día, tanto que no hay otro semejante a él. Va a ser algo como nunca antes ha ocurrido en la historia. Un tiempo de angustia tan difícil que nunca antes se ha experimentado, pero se nos dice, mas de ella será librado. El pueblo de Dios será librado. Experimentará, pasará por este proceso de angustia, pero será libertado. Obtendrá la victoria, así como Jacob obtuvo la victoria. ¿Y cómo él la obtuvo? Aferrándose al pecho de Cristo y recibiendo su bendición. La preparación para el tiempo de angustia, la principal preparación para el tiempo de angustia es aferrarse a Cristo, recostarse de su pecho y recibir su bendición día tras día. Que esto sea lo que anhele nuestra alma, para que seamos participantes del pacto, creyentes del pacto, y cumplamos nuestra misión de Dios obrar por medio de nosotros, bendición para todo el mundo entero. Dios nos bendiga, hermanos. Oramos. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por estas promesas tan hermosas. Acompáñanos, Señor, en nuestro caminar diario, que día a día elijamos tu compañía, tu protección, elijamos a tu Hijo Jesús y recostarnos de su pecho diariamente para así recibir tus promesas por medio de él. Estas cosas te pido en el nombre de Jesús. Amén.